La Buena Holgura, un podcast donde el diseño estratégico se convierte en una herramienta para transformar espacios y vidas. Aquí conversamos con personas que, desde la sostenibilidad, los recursos humanos o la gestión empresarial, están construyendo nuevas formas de habitar y trabajar. Soy Yolanda Jimeno, fundadora de Mou Design, y en esta nueva temporada seguimos explorando cómo el diseño puede conectar propósito, espacio y bienestar, porque un espacio bien pensado no solo es bonito, es funcional, humano y con impacto real. Gracias por estar al otro lado. Hoy vamos a explorar cómo el diseño ergonómico y funcional puede potenciar la productividad, la colaboración y el bienestar en los entornos de trabajo y qué podemos aprender de casos reales donde los espacios se convierten en aliados estratégicos para las personas y las organizaciones. Un dato curioso, la Organización Mundial de la Salud estima que con programas y entornos que cuiden la salud mental en el trabajo se pueden reducir hasta un 30% los niveles de estrés percibidos por los equipos. Y para hablar de bienestar y colaboración, hoy pues, nos acompañan dos potentes perfiles que, vamos, yo súper contenta de que estén aquí. Ana Sena, que es coach ontológico, y Constanza Takari, que es psicóloga organizacional. Muy bienvenidas a mi podcast La Buena Holgura. Y nada, os voy a pedir que os presentéis un poquito para que os conozcan un poco más lo que hacéis y empezamos. Constanza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar acá. Gracias otra vez por la oportunidad. Es un placer poder también, hablando de habitar espacios saludables, también estar acá para compartir y hacer circular algo de nuestro trabajo que tiene que ver con eso. Yo soy psicóloga clínica, trabajo en consulta privada y también en organizaciones y empresas, tanto entidades públicas como privadas, en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención en materia de salud mental en el trabajo y también con estrategias de diversidad, inclusión, equidad dentro de los equipos. Bienvenida, Constanza. Gracias. Y Ana, cuéntanos. Bueno, pues yo me dedico al coaching, tanto desde la rama ontológica, tanto de forma individual y colectiva, es decir, coaching ejecutivo y coaching de equipos. En este sentido, me centro mucho, desde luego, en el bienestar. Tengo un foco marcadamente humanista en los proyectos en los que trabajo. Trabajo mucho el coaching como una herramienta dentro de los procesos de consultoría de bienestar. Y enlazando ya un poquito con tu programa y con tu objetivo, precisamente creo que, sobre todo, la mirada del coaching de equipos nos ayuda mucho a detectar a nivel sistémico el impacto que tiene el espacio en los equipos. Así que bueno. Es muy importante vuestra visión también, por eso aquí estáis invitadas, porque creo que somos un gran equipo que puede fomentar toda esa parte laboral, ¿no? Bueno, pues vamos a ir al lío. Y os voy a lanzar una pregunta a las dos para empezar el tema y romper ya el hielo. ¿Qué significa para vosotras un espacio que fomenta el bienestar y la colaboración? Ana, venga, anímate. Pues yo creo que cuando hablamos de un espacio que fomente el bienestar y la colaboración, tenemos que no solo integrar aspectos funcionales, sino sobre todo espacios que nos inviten a conversar, a compartir, a co-crear, a conectar. Realmente es muy importante que, más allá de la ergonomía y de la funcionalidad, se dé esa facilitación desde la empresa, ¿no? Desde esa creación de espacios, para que los equipos puedan tener fácil lo que es tan difícil, que es precisamente la comunicación, ¿verdad? Ahí vienen muchos errores en esa parte de comunicación. Cuesta comunicarse. Y desde tu punto de vista, Constanza. Bueno, yo pienso, y es algo que con Mentelem, que es el equipo donde trabajo, que no lo mencioné antes, pero bueno, es la empresa con la cual trabajamos en materia de salud mental para empresas, siempre lo pensamos a esto y decimos que un lugar de trabajo saludable y que realmente propone un enfoque desde el bienestar es aquel en el cual las personas realmente pueden ser quienes son,
sin miedos, sin la necesidad de tener que estar ajustando quizás sus propias características de personalidad según el entorno en el que se encuentren, sino que sienten esa libertad de poder expresarse siempre desde el respeto, pero que no sean sancionadas, juzgadas. Y creo que eso hace a un espacio saludable y en definitiva es un lugar en el cual las personas tienen ganas de quedarse. No es solo el trabajo por ejemplo, el salario. Esto es algo que siempre diferenciamos mucho, ¿no? Todo lo que va más allá de eso. Es decir, un lugar en el cual una persona tenga ganas de formar parte, le dé orgullo estar en ese equipo, decir que pertenece. También tiene mucho que ver esto con la pertenencia, ¿no? Con esa dimensión. Y creo que es eso, es como de la forma más simple que se me ocurre poder definirlo, es un lugar en el cual una persona quiere quedarse, quiere estar, lo elige y no solo es una cuestión que no tiene alternativa, ¿no? El crear como un espacio seguro, ¿no? Para exactamente. trabajador. Muy bien, y Ana, te lanzo una pregunta. ¿Cómo se integra el diseño de espacios dentro de la estrategia de personas? ¿Es posible? ¿Os lo piden o...? Yo creo que esa gestión del espacio tiene mucho que ver, vuelvo a la comunicación. El espacio es un lugar silencioso, pero que realmente transmite. Qué bonito. Entonces, ¿qué nos transmite este espacio y qué nos invita a hacer o qué no nos permite hacer? Entonces, integrar en la estrategia esta parte tan importante vuestra es simplemente tener en cuenta esos factores y darnos cuenta cómo de manera silenciosa se invita o se entorpece de alguna manera aquello que queremos conseguir, ese objetivo, esa estrategia. Entonces sí, yo creo que sí que tiene mucho que aportar, desde luego. Pero ¿ves que lo tienen en cuenta las empresas? Yo creo que lo tienen en cuenta, desgraciadamente, desde mi experiencia. Como tú dices, más que nada, perdona que te interrumpa, porque es ese espacio silencioso, ¿no? Que no pide. Exactamente. Al no pedir, creo que es más difícil integrarlo de manera proactiva, claro, ¿vale? O preventiva, ¿no? Y más de forma reactiva. Yo cuando llego a hacer consultoría es precisamente esto. A lo mejor me están pidiendo un objetivo estratégico, pero yo más allá de lo que me transmiten voy y observo. Y observo muchísimo los espacios y observo muchísimo esa sistémica relacional de los equipos. Y entonces me doy cuenta de ese impacto que tiene el uso o el no uso del espacio y es ahí cuando yo propongo también medidas que tienen que ver precisamente con el uso del espacio, con la organización, con el orden, con la utilización de recursos. Entonces, creo que falta un poquito, respondiendo a tu pregunta, esa parte de proactividad en la integración de la estrategia, pero que sí, cuando los problemas o las dificultades empiezan a aflorar de manera reactiva, cuando cambiamos esa estrategia y cuando empezamos a trabajar con las empresas, es un punto súper, súper importante a tener en cuenta. Y Constanza, ¿cuáles son los factores clave desde la psicología para que un espacio sea saludable y colaborativo? Yo creo que es importante retomar un concepto que es el de la seguridad psicológica, que tiene que ver con esto que comentábamos antes, ¿no? Acerca de que una persona se sienta realmente segura, sin miedo a expresar lo que piensa, lo que siente en su lugar de trabajo, y creo que eso es central desde el punto de vista de la psicología para que podamos garantizar que un espacio sea seguro y saludable, ¿no? Esto me parece interesante también desde la propia prevención de riesgos, como se le está prestando cada vez más atención, podríamos decir, al tema de la salud mental, que siempre fue algo un poco un margen, ¿no? Que quedaba como de lado. Ahora parece ser que va ocupando cada vez más centralidad, o por lo menos lo vemos en algunas empresas, no en todas. Pero es tanta la diferencia y es tanto lo que se puede aportar desde ese punto de vista cuando realmente las personas están en el centro, y eso se nota de las estrategias, de las medidas que se aplican, cuando no es algo que va como justamente por fuera o algo que se anexa, sino que forma parte de la estructura central de cualquier programa, cualquier propuesta, siempre las personas en el centro. Eso para mí es cuidar la salud mental y proponer desde este enfoque la construcción de espacios de trabajo saludable. Creo que tiene que ver con eso. Bien decía Ana que de manera reactiva es cuando se ponen medios, ¿no? Para cambiar estos espacios,
De ahí también pues, el porcentaje de absentismo, ¿no? Que es un poco esa proactividad de que se dan cuenta de que hay que invertir en psicología y en psicología mental, ¿no? Para que los equipos estén bien, ¿no? Sí, siempre usamos esta metáfora de apagar fuegos, ¿no? Sí. Una vez que ya está todo encendido. Justamente eso es una forma de actuar, como decía Ana antes, y otra muy diferente es actuar desde antes, ¿no? Desde la prevención, pero desde el mirar, el estar atentos, el observar, escuchar a las personas y a partir de ahí diseñar estrategias que realmente respondan a esas necesidades. No es lo mismo para todas las organizaciones. Esto es algo importante. Porque si bien, por supuesto, que tenemos algunas formas de trabajo ya preestablecidas, pero siempre nos interesa ir ajustando, ir haciendo un trabajo un poco más artesanal en cada organización, dependiendo del momento en el que esté, de cómo son sus equipos, de esas necesidades actuales. Es que nos cuesta mucho el prevenir, ¿eh? Nos cuesta a nivel general en todos los aspectos. Siempre somos más reactivos que el estar invirtiendo el tiempo en prevenir y ir un paso por delante para evitar muchas cosas, ¿no? Sí, pero creo que ahí justamente está la diferencia entre las empresas que saben diseñar estrategias de prevención y las que es esto, lo abordan cuando ya no hay otra alternativa. Claro. Y Ana, ¿habéis vivido algún cambio de espacio o rediseño que haya impactado en la cultura del equipo? ¿Recuerdas en algún...? Tengo varios casos, desde luego, pero uno que me impactó por la sencillez, simplemente. Ya no te hablo de reubicar maquinarias, rediseñar la línea de trabajo, que son como más duros, ¿no?, de ejecutar. Pero sí que nos ocurrió hace poco en una empresa que tenía un espacio infrautilizado, vacío, y se habilitó como punto de encuentro con una pequeña máquina de café y una pequeña máquina de agua, ¿vale? Un surtidor de estos. Y el cambio fue muy bien recibido por el equipo porque se sintieron cuidados, se sintieron escuchados también de alguna manera, pero sobre todo fomentó mucho esa conversación, ese punto de encuentro, ese intercambiar ideas. Entonces, esto es lo que, quiero decir, un pequeño detalle de un espacio que en ese momento estaba vacío. Alguien tuvo esa idea porque había una demanda y además generaba mucha entrada y salida al momento del café y tal, y dijeron, bueno, pues ponemos una máquina y qué tal si empezamos. Entonces, eso creó vínculos diferentes porque habían equipos que no trabajan juntos, que empezaron a encontrarse, empezaron a escucharse y empezaron a tener conversaciones diferentes, obviando los juicios que todos naturalmente llevamos de los demás. Entonces, ese fue un ejemplo muy sencillo y muy, muy bonito, pero a mí me impactó mucho porque también observas el antes y el después, precisamente de las acciones de los equipos, y alucinas cómo algo tan sencillo puede hacer tanto, ¿no?, por la cohesión en este caso. Yo eso se lo digo a mis alumnos del máster, que hay veces que no es cuestión de hacer grandes proyectos, hay veces que con pequeños cambios generan gran impacto. Siempre os lo digo. Yo digo, esa frase tatuárosla porque hay veces que en los espacios de oficina pasa esto. Espacios vacíos, espacios de pasillos que a lo mejor no se le dan tanta importancia. Esos pequeñitos cambios pueden generar un gran impacto brutal a la organización. Yo creo que tiene que ver también estos pequeños detallitos con esto que hablábamos antes del bienestar, ¿no? Si vemos la pirámide de Maslow, que todos tenemos en la cabeza siempre, hasta lo más básico, como puede ser pues eso, un surtidor de agua, tener en el baño pues un espacio de aseo que sea agradable, que no entres al lavabo y que esté todo como, ¿no?, descuidado y tal, dice mucho de la organización. Claro. ¿Vale? Genera hábitos de entrar y salir o no, o hábitos de compartir, y al final los hábitos y el día a día y la experiencia son cultura. Entonces impacta mucho en la cultura. Claro. Parece que no, pero está todo muy, muy, muy correlacionado. Vale, y Constanza, ¿qué elementos físicos o ambientales influyen más en la salud mental y en la motivación del equipo? Yo diría con respecto a eso que hay como dos grandes grupos de elementos, podríamos decir, algunos que son como un poco más básicos, ¿no?, lo que
debería tener cualquier lugar de trabajo seguro y saludable, la ventilación, la iluminación, que sean espacios lo más amplios posibles, donde la gente esté cómoda físicamente, ¿no? Que haya quizás algunos espacios un poco más amplios para el trabajo colaborativo, pero que también se puedan garantizar otros de mayor intimidad para el trabajo individual, ¿no? Eso por un lado. Pero después también hay otros elementos que son mucho más simbólicos, quizás hasta parecen sutiles porque no les prestamos tanta atención, pero después el estar en el día a día allí hacen que claramente marquen una diferencia, como los colores, la propia temperatura, ¿no? Por supuesto, quizás hasta los aromas de un lugar, ¿no? Yo no soy la especialista en esto, pero todo esto hace, por supuesto, a la salud mental, reduce el estrés, sin lugar a dudas, y también fomenta el trabajo colaborativo. A veces el cambiar, por ejemplo, esto lo vi en algunas empresas, ciertos tipos de mesas por otros en donde se puedan ver más las caras de las personas, lo mismo en los espacios más informales donde comen, por ejemplo, ¿no? Hay como diferentes elementos en la línea de lo que hablaban antes, de que a veces son pequeños, son sutiles, no necesitan ser grandes cambios, pero que sí que impactan muchísimo en lo que llamamos salud mental, que podría como desmenuzarse en estas variables, ¿no? Reducción del estrés, una mejora también en el estado de ánimo, mejora en el trabajo grupal, ¿no? Todo esto creo que sin dudas impacta. Y también, ni hablar, habla de la cultura, los valores de esa organización. Siempre, como decía antes, con las necesidades y los intereses de las personas en el centro. Me parece importante darles voz a quienes trabajan en esos espacios, ¿no? Eso me parece importante. Y todo esto, que bien lo has comentado antes, Ana, ¿cómo se detecta que un espacio está obstaculizando el trabajo? Yo creo que es fácil detectar cuando vemos equipos desconectados, vemos espacios vacíos, vemos desorden. Para mí el desorden es una gran señal. De hecho, cuando me invitaste y empecé a recordar pequeños tips que hemos ido aplicando, rescaté una frase de Bárbara Henfield que dice: el desorden no es más que decisiones pospuestas. Es verdad, tal cual. Entonces, cuando vemos mucho desorden, cuando vemos descuido, cuando vemos suciedad, porque al final ese desorden y esa falta de movilidad de las cosas, cuando todo está estanco, produce, creo que Alex Rovira lo llamaba la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Produce una predisposición, precisamente cuando vemos por la calle pintadas, la ventana rota, el vandalismo, tal, no invita, por ejemplo, claro, a tirar un papel a la papelera. Sin embargo, cuando tú ves un espacio limpio, ordenado, etcétera, te invita inconscientemente a mantenerlo, ¿vale? Entonces, qué importante detectar esas zonas descuidadas, vacías y demás que no promueven el bienestar. A lo mejor no somos tan conscientes del impacto que tiene, pero ese bienestar físico es también bienestar mental y bienestar emocional. Parece que no, pero esa parte del orden para mí es muy importante, muy, muy importante. Yo no puedo trabajar, mi mesa tiene que estar limpia. Y me pasa, hace 3 días la tenía con varias libretas y tal, digo, la frase esa es que es tal cual. Dije, nada, hay que poner orden, vamos a centrarnos y a seguir. Pero es verdad, ¿eh? Desde la parte del yoga también hay un principio que se llama Saucha y precisamente significa pureza o limpieza. Y no solo física, sino también mental y emocional. Entonces, volvemos a lo mismo. Ese espacio nos tiene que transmitir esa calma que necesitamos para fomentar la concentración, el foco, la tranquilidad. Y esto obviamente impacta en productividad, que al final es lo que queremos. Si es que va todo ligado. Entonces, por ahí es un poco por donde veo yo. Sí, yo coincido totalmente. De hecho, se ve mucho en empresas que le prestan atención a estas cosas y cuáles lo tienen como algo, bueno, quizás secundario o que lo dejan en manos de cómo se organice cada persona, ¿no? Hay veces en donde es necesario intervenir
cuando no se están logrando estos espacios más ordenados o en la línea de lo que se espera que sea lo más saludable, ¿no? También pienso que esos obstáculos se pueden identificar un poco en relación a lo que hablábamos antes, preguntando a las personas. A veces siento que falta esa parte de preguntar qué haría falta para que este espacio sea más saludable para ti, pero para ti puntualmente en este momento de tu vida, con tus necesidades actuales, ¿no? Y a veces es como intentar imponer una idea desde fuera que quizás es buena, no digo que no, pero que no se ajusta a ese entorno, a lo que necesita ese equipo. Y creo que eso se soluciona justamente escuchando un poco más. Nosotros vemos en muchas empresas muchas resistencias al cambio a veces, ¿no? Con estas típicas frases de siempre se hizo de esta manera, ¿no? O un espacio siempre fue así, por ejemplo. Entonces parece que simplemente esa frase implica que no pueda cambiar, ¿no? Uh-huh. Y es todo lo contrario. A veces necesitamos como esa apertura, esa mirada inicial que empiece ya desde la flexibilidad de entender que aunque algo, por ejemplo, un espacio siempre haya sido de una manera, eso no implica que tenga que seguir siendo así, que podemos ir introduciendo algunos cambios para que sea mejor. Pero es increíble cómo se notan en los lugares esas resistencias al cambio, ¿no? Como todo, incluso hasta como con una cosa así como antigua, ¿no? De que no se hacen cambios, y eso también dice mucho simbólicamente de la empresa, ¿no? Y de esa cultura. De cómo esos modelos un poco más anteriores o de siempre se hizo de esta manera se van trasladando, ¿no? Sí, pero es obvio, es decir, a nadie nos gusta que nos impongan hay que hacer esto y el espacio va a ser así. Bien decías al inicio que creo que el primer paso sería crear ese espacio seguro para que las personas, ¿no? El equipo pueda hablar con tranquilidad y aportar esas ideas que, pues mira, yo necesito para tener aquí un espacio que me dé bienestar, estas cosas, ¿no? Y acompañar en el cambio, acompañar a las personas. No se les puede hacer un cambio brusco del espacio y a trabajar. Creo que si involucramos al equipo, luego el cambio es más receptivo y se lo cogen con más orgullo y más orgullo de pertenencia que favorece incluso a la organización. Exactamente, cuando las personas se tienen en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones, en este caso estratégicas, a nivel de, bueno, cómo va a ser este espacio, qué podemos poner aquí, cómo podemos organizar esto, ¿no? Lo sienten, lo agradecen, nosotros lo vemos mucho a esto, realmente se traduce en un mayor bienestar y, como decían antes, también en una mejor productividad, rendimiento de la empresa. Todo esto es una consecuencia, ¿no? Que viene después. Pero bueno, me sigue sorprendiendo cómo estas resistencias a veces están tan firmes cuando todo hoy nos indica, si miramos el mercado laboral, que todo tiende a una mayor flexibilidad en muchos aspectos, ¿no? Las nuevas generaciones de personas trabajadoras también buscan cada vez mayor flexibilidad en muchos aspectos en el mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Y a mí me da la sensación de que estamos en un punto en el cual es necesario adaptarse, digo como empresas, ¿no? Uh-huh. Porque es un tren que ya está pasando, ¿no? Sí, total. Y me gustaría tratar el tema de la inclusión y diversidad. ¿Cómo incorporar desde tu punto de vista, Ana, la diversidad funcional en el diseño sin que sea un añadido, sino parte natural del espacio? Para mí es otra vez volver a la proactividad o la reactividad. Para mí un espacio que integre diversidad funcional debe ser desde el inicio, debe ser algo proactivo. Esa integración funcional tiene mucho que ver con facilitar la funcionalidad y la operatividad de todos y cada uno de los perfiles. Y al final, si todos y cada uno de los perfiles pueden operar con facilidad y demás, tiene mucho que ver con la integración y el sentido de pertenencia. Si yo tengo una dificultad, por ejemplo física, y no se me está teniendo en cuenta, difícilmente yo me voy a sentir cohesionado, yo me voy a sentir integrado en el equipo, porque mis necesidades no están teniéndose en cuenta, ¿no? O siendo tenidas en cuenta.
En este sentido, vuelvo otra vez a lo que comentaba Constanza, la escucha y la comunicación desde el inicio. Cada vez más nos encontramos esas empresas desesperadas, entre comillas, que nos llaman y nos piden ayuda y nos dicen, es que lo hemos probado todo, les hemos subido el sueldo, tal. ¿Qué tal si los escuchas? ¿Qué tal si les facilitas su día a día? Tan fácil, ¿no? ¿Qué parece? Tan fácil. Eso nos ha pasado hace bien poco en una fábrica, además afectada por la DANA, y era fantástico, era una pequeña empresa. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos a todos y cada uno a profundidad. Y con la suerte, además la increíble suerte de que el equipo directivo ha tenido la valentía de escuchar todos los feedbacks. Ha sido exponencial la respuesta del equipo, porque se han sentido escuchados por primera vez en muchos años, y además también porque nosotros les hemos hecho ese análisis bajado al detalle, y como decía también Constanza, me ha venido este ejemplo porque precisamente ella ha tocado varios puntos, ¿no? Las diferentes necesidades de las diferentes generaciones, ¿no? Pensamos que todo se soluciona con el sueldo y que así disminuimos pues, el absentismo, la rotación, etcétera, pero cuando la gente trabaja a gusto ya no miran tanto el sueldo. Entonces, qué bien que yo me pueda sentir escuchado, integrado, facilitado, porque yo voy a dar lo mismo. Yo estoy convencida que un empleado que simplemente se siente escuchado y atendido en esas necesidades básicas da mucho más, devuelve mucho más, el retorno es mucho más alto de lo que la empresa ha invertido ahí, que casi siempre es súper poco. Entonces, ese ejemplo es bastante reciente, de hecho, y la gente nos decía, nosotros en el fondo hemos agradecido la DANA, y mira que nos destrozó la fábrica de cabo a rabo, pero pensar en un rediseño, pensar en una reubicación diferente, y al inicio, bueno, pues empezaron a volverla a montar tal cual estaba, ¿vale? Un poco con esta visión de siempre fue así. Entonces nosotros hemos entrado justo en ese proceso y hemos parado máquinas. Y hemos parado máquinas para escuchar al equipo. Muy bien. Y esto ha sido, de verdad, exponencial, tanto para el equipo de producción como para el equipo directivo, porque de repente han empezado a entenderse. Y fíjate qué importante ha sido a través del espacio y a través de la reubicación, etcétera. Se me ponen los pelos de punta cuando escucho historias así de simplemente escuchando. Sí. Lo que puede cambiar. Sí, y teniendo en cuenta el momento vital de esa persona. A veces yo veo casos en donde pienso, bueno, pensar a las necesidades como siempre dinámicas, cambiantes también, ¿no? Lo que una persona necesita hoy muy probablemente es diferente de lo que va a necesitar el año que viene o el otro o dentro de 5 o 10 años. Sí. Y eso también es algo que las empresas creo que tienen que tomar en cuenta. Esto pasa mucho con las temáticas de conciliación, por ejemplo, todo lo que implica a mí es un tema que me encanta trabajar porque es algo que también se agradece mucho, lo vemos esto en las personas. De hecho, hoy en día las nuevas generaciones valoran mucho más medidas de flexibilidad a nivel de conciliación, de poder enlazar mejor la vida personal y la vida laboral o profesional que quizás un aumento de sueldo, ¿no? Entonces, también pensar eso. Antes la herramienta o lo primero que se les ocurría era esto, aumentar el salario como primer recurso para la fidelización o para intentar que esa persona continúe trabajando, pero a veces lo que se busca, cuando se busca, por ejemplo, un cambio de trabajo, es una mejor, justamente unas mejores herramientas de conciliación. Eso lo vemos un montón. Y también coincido con esto de tener en cuenta los momentos vitales y las generaciones de las que estamos hablando. Diversidad también es eso, es la convivencia entre generaciones dentro de las empresas. Claro. Me parece un tema fantástico porque vemos mucho esto, ¿no? Como las personas más jóvenes con otras que quizás tienen mucha experiencia en ese sector y cómo se pueden ir nutriendo también. Eso es algo fantástico. Pero también una lanza a favor de las empresas, que todo cambia muy rápido y aprender a ser una empresa resiliente cuesta. Totalmente. Hay veces pues, que la parte económica influye mucho y claro, el saber adaptarte o estructurar la empresa de manera que te puedas adaptar a esos cambios cuesta
cuesta mucho. Y sí, totalmente. Sí, ahí requiere como un sobreesfuerzo claro, y algo nuevo, ¿no? Claro. Algo que quizás desde el modelo corporativo de hace unos años atrás no estaba tan, ¿no? Esto tan aceitado, o el Claro. tema no circulaba tanto como ahora. Entonces sí, por supuesto que es difícil, pero yo insisto con esto de que es posible, ¿no? Es difícil, pero vemos muchas empresas que se suben igualmente como a esta nueva tendencia y realmente marcan diferencias. Sí, hay que decir ya, ¿no? Marcar esa estrategia y empezar, aunque sea poco a poco. Esto no es un cambio de un día para otro, que también creen que es rápido, ¿no? Y que pero esto, al final, esto es de años. Claro, al final nos damos cuenta pues, que el mundo, como tú bien decías, cambia a una velocidad de vértigo, ¿vale? En estos escenarios VUCA y BANI tan famosos, ¿no? que tenemos siempre. Pero lo realmente, digamos, importante no es el cambio que viene de fuera, es el interior, el de dentro de la empresa y el de los equipos, el de las personas. Entonces, mantener ese equilibrio entre el cambio externo que nos está exigiendo el mercado, las generaciones, los valores, las urgencias, todo lo que nos viene de fuera, es verdad que ahora tenemos que darle una respuesta desde dentro. Entonces, mantener ese equilibrio entre ambas partes es lo que realmente se llama transformación. Claro. Lo de fuera es un cambio, lo de dentro es una transformación. Y la transformación tiene mucho que ver con la cultura, y la cultura la crean las personas con sus hábitos. Entonces, al final volvemos otra vez. La persona tiene que estar en el centro, los equipos tienen que estar en el centro. Si yo no escucho sus necesidades diversas por sus edades, por su antigüedad, pero sobre todo si no escucho también cuáles son sus valores, los valores son brújula. Al final nuestros valores, nuestra escala de valores cambia también con nosotros. Yo no tengo los mismos valores que tenía cuando tenía 20, 30, 40 y tener en cuenta también esto, ya no solo a nivel individual, porque tendríamos que ir hilando finísimo, ¿no? Pero sí que tener en cuenta qué es importante para esta persona, la conciliación. Si el valor de la familia es importante para mi equipo, yo tengo que tener en cuenta la conciliación. Claro. Si el valor de la promoción profesional es importante para las nuevas generaciones, yo tengo que tener un espacio de escucha para la promoción, la formación. Claro. Entonces, al final, otra vez, es siempre, para mí, muy relacionado con comunicarse bien. Totalmente. Pues vamos a ir terminando. Me gustaría que lanzáramos una reflexión final. Si pudierais dar un solo consejo a una empresa que va a crear su primer espacio de trabajo, ¿cuál sería para que fomente la colaboración y el bienestar desde el día 1? Constanza, Vale. venga. Yo diría mantener la posición flexible desde ese momento inicial, es decir, entender o hacer un esfuerzo por entender estas dinámicas de cambio de las que estamos hablando, que van a estar presentes, que esto es así y forma parte de este mundo laboral que estamos, o este mercado de trabajo que estamos habitando. Entonces, tener en cuenta esa mirada flexible, entender que las necesidades y los intereses siempre son dinámicos, no son estáticos y por ende van a ir cambiando, las personas van a ir demandando otras cosas y es necesario estar ahí para escuchar y poder responder a eso y habilitar espacios de escucha. Eso es la principal quizás recomendación que haría si es que alguna empresa no lo hace ya, que sí que doy fe de que hay muchísimas que lo hacen. Nosotros vemos mucho esto de cuando se pueden calendarizar, digo, que realmente tengan un día, un horario, no es algo, hablábamos antes del desorden, ¿no? No es algo que cuando haya hueco o cuando surja, no es así. Claro. Una reunión entre equipos me refiero, ¿no? En cada empresa será de una forma distinta, pero por lo menos con las personas con las que trabajo en el día a día, que tenga un momento semanal y después dependiendo de la estrategia, también planteamos a veces que sea otro mensual,
para mirarse a la cara, escucharse, tener en cuenta cuáles fueron quizás los desafíos de la semana anterior y de esta que se nos presenta ahora por delante, ¿no? Pero que haya tiempo para eso. Ese tiempo es la mejor inversión que puede hacer una empresa a la hora de pensar en el bienestar de las personas. A veces nos encontramos con esto de que si no hay supuestamente temas para tratar, es una pérdida de tiempo. Y estamos hablando de reuniones de no más de 15 minutos, a veces no son tampoco de horas ni mucho menos. Y aunque no haya supuestamente temas, vemos que ahí es cuando surgen las necesidades, las preocupaciones, los malestares que esa persona está teniendo y quizás, imaginemos desde la posición de líder, no me entero realmente si no estoy ahí, si no dispongo de ese tiempo donde el móvil, el ordenador, todo queda de lado y simplemente estoy ahí como una persona dispuesta a escuchar. Mi recomendación sería esa: habilitar espacios de escucha donde circule el diálogo, la palabra y la flexibilidad, sobre todo en esta época que nos toca vivir. Muchas gracias, Constanza. Y Ana, ¿cuál sería tu reflexión? Para mí me quedo un poco con aquella idea que lanzamos al principio de que el espacio se convierta en una herramienta que, aunque sea silenciosa, sea muy reveladora, ¿no? Desde luego, desde la base de la escucha, porque sin escucha y comunicación bien fluida no hay nada, que el espacio sea una herramienta de respuesta de la empresa, del liderazgo, de la cultura. Si cuando tenemos esas reuniones y tenemos esa escucha y tenemos esa participación, la devolución es cero, también estamos mandando un mensaje, ¿no? Cuando yo no hago, estoy eligiendo. Cuando hago, también elijo. Entonces, qué bien, ¿no? O qué fácil o qué operativo devolver con esos cambios. También le estás demostrando al equipo que lo estás escuchando. Claro. Y le estás diciendo al equipo, tú me importas. Entonces, como tú me importas y te estoy escuchando y estoy integrando tus ideas, aquí tienes esta devolución, esta máquina de café, esta limpieza, esta modificación. La gente ahí se siente, wow, integrada, ¿no? Entonces, la integración fomenta la cohesión, la pertenencia, la productividad. Yo me quedo con esta idea. Un espacio silencioso puede decir mucho precisamente con el diseño, con la estrategia, pero al final con la escucha a los equipos. Me ha gustado mucho lo del espacio silencioso. Eso me lo quedo, ¿vale? Con tu permiso. Gracias. Pues yo cerrar diciendo pues, que reforzando un espacio, un buen diseño del espacio, que no es un gasto, sino es una inversión directa a las personas y a la cultura de la organización, como bien me has dicho tú también, Ana. Pues muchas gracias, ya hemos terminado este tercer episodio. Encantadísima, me ha encantado toda la conversación que hemos tenido, me ha parecido súper interesante. Espero que los oyentes lo escuchen y opinen lo mismo y comenten y sigamos un poco la conversación fuera, porque esto da mucho para hablar. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias a ti. Y antes de despedirme, quiero invitar a los oyentes a seguir la conversación a través de nuestro Instagram, La Buena Holgura, o puedes dejar tu comentario en iVoox, en Spotify y en YouTube. Gracias por escucharnos en este tercer episodio de la segunda temporada. Adeu.